El empresario comenzó a contar el calvario que vivió durante estos 8 días en los cuales estuvo secuestrado. Exactamente, Daniel Rebagliati, de 53 años, entró esta mañana acompañado de su esposa y casi corriendo a la fiscalía del doctor Paul Stark en Santos Lugares, donde contó cómo fue su secuestro en la localidad bonaerense del Palomar y que vivió durante los 8 días en los que estuvo cautivo y amenazado por una banda de profesionales. El fiscal le había sugerido a Rebagliati que si quería no declarara hoy y que pasara tiempo con su familia, pero el empresario optó por presentarse. El caso llamó la atención por el profesionalismo con el que actuó la banda de secuestradores, quienes se llevaron más de 1,5 millones de pesos por su rescate, pese a que en realidad habían pedido $2 millones. La víctima es hijo de Jorge Luis Rebagliati, dueño de la empresa Sintra, dedicada a la seguridad ambiental y actualmente a cargo de la extracción de residuos del espejo de agua del Riachuelo. Recordemos, fue interceptado cuando viajaba en su camioneta despojado de sus cosas y encapuchado. Allí comenzaron las llamadas a los familiares y también el desesperante silencio de las negociaciones por el rescate. Y esto es lo que decía hoy: estoy muy bien, gracias a Dios estoy con vida. Esto decía entonces el empresario liberado luego de estar 8 días secuestrado. Llegó finalmente a la fiscalía. El doctor Stark ingresó acompañado de su esposa y sus abogados y allí entonces hacía este ingreso. Se pagaron, recordemos, casi 2 millones de pesos de rescate. Exactamente, según fuentes de la investigación, anteanoche, minutos después de las 9, la familia del empresario recibió un llamado de uno de los secuestradores para que uno de ellos, uno de los familiares, saliera de la residencia de Rebagliati en Villa Devoto con el dinero que habían juntado. Si bien en un primer momento los captores, como comentábamos hace un instante, exigieron cerca de $2 millones, después la cifra se pasó a pesos a pedido de la familia porque les era imposible reunir esa cantidad de dinero. En diferentes llamados, el captor que llevaba adelante la negociación hizo cambiar de dirección al pagador. Primero lo hizo pasar por el Obelisco, luego por Recoleta. La última posta era la terminal del ferrocarril San Martín, en Retiro. Le ordenaron que tomara el tren que salía a las 23:30 hacia José Cepaz. Y recordemos que decía el apoderado de esta empresa, hablaba de la profesionalidad con la que trabajaban entonces estos secuestradores, lo bien que habían trabajado, por supuesto lamentablemente no para secuestrar a esta persona, y cómo actuaban. Era psicología pura la que utilizaban. Lo mantenían callado, lo cual desesperaba aún más a su familia, y después destacaba esta persona el trabajo del hermano de la víctima, lo bien que también estuvo él y lo fundamental que fue para esta negociación con los delincuentes. Recordemos que, según fuentes de la investigación, toda la negociación estuvo monitoreada por efectivos de la Brigada Antisecuestros de 3 de febrero y por el fiscal Paul Stark, quienes, tras haber revisado los datos que surgían de los últimos secuestros, descubrieron algunos elementos en común con hechos similares. En uno de esos casos habrían participado 2 sospechosos de nacionalidad peruana que integraron las filas del grupo guerrillero Sendero Luminoso y que se instalaron en nuestro país para dedicarse al narcotráfico y a los secuestros. Y recordemos que los delincuentes habían llegado a pedir $2 millones por el rescate de Rebagliati. Y allí lo decíamos recién, ¿no? Se mostró sorprendido el propio apoderado por el modo profesional en el cual procedieron estos delincuentes, que se manejaron con tecnología de avanzada y con movimientos organizados previamente.